Cuando quiero saber más de ti, cuando quiero saber más de ti, leo en la Biblia. Está llena de promesas para mí. Me hace bien, Señor, saber que estás allí hablando a mi vida. Tu palabra es luz en la oscuridad. Es tu palabra la que nunca pasará. No hay tesoros que se puedan comparar con tu palabra. Tu palabra es mi refugio y protección. Ella es la musa que inspira esta canción, psicología que transforma mi razón. Tu palabra sana mis heridas, alienta mi vida, me ayuda a seguir. Tu palabra me muestra el camino, guía mi destino, me lleva hasta ti. Tu palabra penetra hasta el alma, me llena de calma, es mi provisión. Tu palabra levanta al caído, encuentra al perdido, limpia el corazón. Tu palabra es luz en la oscuridad. Es tu palabra la que nunca pasará. No hay tesoros que se puedan comparar con tu palabra. Tu palabra es mi refugio y protección. Ella es la musa que inspira esta canción, psicología que transforma mi razón. Tu palabra sana mis heridas, alienta mi vida, me ayuda a seguir. Tu palabra me muestra el camino, guía mi destino, me lleva hasta ti. Tu palabra penetra hasta el alma, me llena de calma, es mi provisión. Tu palabra levanta al caído, encuentra al perdido, limpia el corazón. Tu palabra sana mis heridas, alienta mi vida, me ayuda a seguir. Tu palabra me muestra el camino, guía mi destino, me lleva hasta ti. Tu palabra penetra hasta el alma, me llena de calma, es mi provisión. Tu palabra levanta al caído, encuentra al perdido. Dios les bendiga. Nuevamente les saludamos en el nombre del Señor Jesús en esta nueva tarde, dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Damos gracias primeramente a Dios por la oportunidad que nos regala una vez más de estar en este lugar con el propósito de acompañarles hoy con nuestra segunda lección de la Refán, la Biblia 2. Les saludo en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida en el nombre de Jesús. Un saludo muy cordial en el nombre del Señor Jesús para todos ustedes, que por la gracia y la misericordia de Dios continuamos nuevamente con nuestra Refán online, así que qué bendición que ustedes también puedan interactuar a través de este medio, puedan también edificarse a través de estos talleres de Refán que son muy importantes, gloria al Señor Jesús. Así que hermano Daniel, sin más preámbulo, qué bueno poder continuar con la Biblia, lección número 2, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces, como decía un pastor, conocí hace muchos años,
Cada vez que iba a predicar la palabra decía, volvamos nuestro pensamiento a la palabra del Señor. Así es. Así Amén. que les invito para que pasemos nuestra vista por la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, el verso 19, dice así la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Es así que traemos entonces a la memoria, que la vez pasada terminamos mencionando que la Biblia está compuesta por dos grandes partes, conocidas como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, entonces, ¿cómo está compuesto, hermano Alejandro? Bueno, hermano Daniel, y para todos ustedes, el Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros. Amén, Gloria al gloria a Señor Dios. Jesús, de los cuales, bueno, vamos a hablar acerca de ellos. Podemos mirar también que se componen entre libros de la ley o Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos y nuevamente otros libros proféticos, quiere decir profeta menor y profeta mayor. Gloria al Señor. Hermano Daniel, bueno, iniciemos libros Pentateucos o la ley, que son nuestros primeros 5 libros de la Biblia que los encontramos ahí en la Escritura. El primero de ellos es Génesis, que significa el principio de la creación, el principio de todas las cosas. Nuevamente continúa el segundo libro con Éxodo. Ya en Éxodo nos habla de la salida de un pueblo, del pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió, que habla la Biblia: este pueblo he creado para mí, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ese pueblo salió de Abraham, donde Dios llama a Abraham, muy conocido como el padre de la fe. En este entonces lo conocemos como el padre de la fe. Ya cuando el pueblo sale de Éxodo, entonces sigue el siguiente libro, que es Levíticos, es donde el Señor ya establece las leyes, los estatutos, las ordenanzas, los decretos, los mandamientos para el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y continuamos con el siguiente, el cuarto libro, Pentateuco, que es Números, es donde se habla del consenso del pueblo, el censo, donde la numeración del pueblo de Israel. Y terminamos con el libro de Deuteronomios, que es la recopilación de toda la historia de los 4 libros anteriores, de la ley, de las ordenanzas del Señor para el pueblo. Así que, hermano Daniel, por favor, continúen. Yo quisiera compartir algo ahí, hermano Alejandro, una experiencia Señor, personal amén, en mi amén. época de colegio. Yo tenía un profesor y él decía las siguientes palabras. Él decía: los protestantes, refiriéndose al pueblo cristiano, o algunos llaman evangélicos, dice, atribuyen la escritura del Pentateuco a Moisés. Y él decía en la clase de, no recuerdo si fue en la clase de religión o filosofía, porque nos dictaba ambas, pero en una de estas clases nos dijo estas palabras, hermano Alejandro. Dijo, Moisés no pudo escribir esos libros porque cuando eso no existía la escritura. Y yo muy respetuosamente le dije: profe, pero yo tengo una inquietud. Usted dice que cuando eso no existía la escritura, pero la Biblia dice lo contrario. Sí, porque la Biblia nos relata que en los días de Moisés, el Señor le dijo a Moisés, le dictó, literalmente le escribió las tablas de la ley. Y entonces, si él la escribió era porque ya existía la escritura. Porque entonces, ¿cómo Dios les iba a dar escrito algo si todavía la escritura no existía? Así es. Y si alguna duda queda, más adelante, cuando el airado rompe las tablas de la piedra, sí, bueno, hay algunos que opinan y dicen muchas cosas, pero ahí el texto menciona que luego Moisés tuvo que escribirlos nuevamente. O sea que si estuviera la duda, ahí está claro. Pero bueno, eso es como un dato curioso. Así es. Los libros del Antiguo Testamento continúan entonces los libros históricos, y los libros llamados históricos son, es a saber, Josué, Jueces, Ruth,
Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Como lo mencionamos, libros históricos en razón de qué, pues ellos relatan la vida puntual del pueblo de Israel. Amén, así es. Bueno, a continuación seguimos con los libros poéticos, la poesía, ¿no? Los que se inspiran son poéticos. En esos encontramos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿No, Daniel? Amén. Ahí encontramos, por ejemplo, al salmista, que fue un hombre que Dios inspiró, ¿no? Un hombre que escribió muchos salmos, y encontramos también a Salomón, autores de estos libros que son muy importantes en la palabra de Dios. Estos son considerados los libros románticos. Amén, así ¿no? es. Por ejemplo, el de Cantar de los Cantares es un libro de pasión, romanticismo, y a los que les gusta ese género pueden leerlo, pero lo importante que se resalta ahí es que hay una analogía entre lo que es la relación de Salomón y la Sulamita, todos esos textos en los que Salomón expresa su amor y su admiración por su esposa, la Sulamita. Igualmente está la analogía del amor de Cristo por la iglesia. Gracias a Dios por esos textos que nos enseñan, amén, inclusive a nosotros, a tratar con romanticismo a nuestras esposas. Amén. Vienen entonces los libros proféticos que, como el hermano Alejandro ya lo mencionó, están divididos en dos grandes grupos. Yo quiero resaltar aquí que la importancia de por qué se llaman profetas mayores o menores no es por la grandeza del profeta, sino sencillamente fueron catalogados así por la amplitud de escritos. Sí, los escritos más largos. Sí, señor, los profetas mayores, entonces justamente están contemplados el libro de Isaías, Jeremías, las lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Así es, como dice nuestro hermano Daniel. Ahora continuamos con nuestros libros proféticos o los profetas menores. Bueno, son porque tienen los escritos más cortos realmente, y por eso se han catalogado como profetas menores. Entre ellos tenemos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, y por último, para finiquitar o terminar el Antiguo Testamento, tenemos al último libro o al último profeta menor llamado Malaquías. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hay algo aquí que yo también quisiera poner a consideración, y es la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Así es, amén. Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Cuando se establece un nuevo pacto, pues Dios tuvo razones suficientes para establecer ese nuevo pacto. Amén. Pero la diferencia en particular es que el Antiguo Pacto es un pacto entre Dios y su pueblo según la promesa dada a Abraham. Así es. ¿Cierto? Entonces el Antiguo Pacto está relacionado al pueblo de Israel. La ley y las características de la ley que Dios establece para su pueblo, consolidado como promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Amén, así es. El Nuevo Pacto o Nuevo Testamento es haciendo el cumplimiento a aquel pasaje que dice que de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. ¿Cuáles pueblos? El pueblo gentil y el pueblo judío, o el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. De esos dos pueblos, Él derriba la pared intermedia de separación. ¿Cómo lo hace? A través de la gracia. Amén. De tal manera que la gracia se hace manifiesta con la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo a través del Nuevo Testamento. Amén, amén. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros que vamos a detallar de la siguiente manera. Bueno, entre ellos iniciamos con los evangelios. Amén. Es un solo evangelio en realidad, pero son escritos por 4 hombres o 4 escritores, pero en realidad es un solo evangelio. Entre ellos está compuesto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos ellos tuvieron una perspectiva acerca de Jesús. Por eso usted puede encontrar en los 4 evangelios cosas distintas, cosas diferentes, ¿verdad? Sí, hermano Daniel, acerca de Jesús, cómo Mateo narra acerca de Jesús, su genealogía,
como Marcos también narra acerca de Jesús, cómo vino predicando, anunciando el evangelio del reino de los cielos o el reino de Dios. Pero también encontramos a Lucas, un hombre que era estudiado en su época, un hombre que fue médico y tuvo unos escritos también muy importantes acerca del Señor. Y también poder hablar de este evangelista llamado Juan, que también tuvo su perspectiva acerca de Jesús. Y fíjese que ya Juan se remonta en el principio, como dice la escritura en San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gloria al Señor. Amén. Hay algo ahí que quisiera también apuntar, Así me permite es, la hermano. referencia. Sí, Señor. Si usted piensa por un momento en la rosa de los vientos, en los puntos cardinales, hay norte, sur, Así este es. y oeste. Esos puntos cardinales nos ayudan nosotros para ubicarnos. Los evangelios son los puntos cardinales de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? No es que la Biblia se contradiga, no es que haya otro evangelio, como algunos os perturban y quieren perturbar el evangelio de Cristo. Dice por allá en la epístola a los Gálatas. Pero lo que quiero apuntar aquí es que por eso usted cuando abre los evangelios dice Santo Evangelio según San Mateo, Santo Evangelio según San Marcos, bueno, así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos cuenta las experiencias que vivieron a través del Evangelio de Jesucristo. Amén, así Después viene entonces el único libro histórico que aparece en el Nuevo Testamento, y ese libro histórico no cuenta más allá ni más acá que la historia del nacimiento y consolidación de la iglesia. Así es. Los evangelios relatan el ministerio de Jesús preparando un grupo de personas para dejarnos la locura de la predicación. Lo que para los gentiles es locura, para nosotros es poder y sabiduría de Dios. Amén. Así que como su nombre lo indica, Hechos de los Apóstoles es la iniciación de la iglesia. Por eso hablamos de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos muestra a nosotros cómo bautizaron los apóstoles. Amén. No es una fórmula que nos inventamos contando historia ni diciendo el historiador dijo esto, el historiador dijo lo otro. No. ¿Qué dice la palabra del Señor? Recuerde que nosotros somos la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Hechos de los Apóstoles, el nacimiento y consolidación de la iglesia, hermano. Oiga, Alejandro. hermano Daniel, razón tiene la Biblia cuando dice edificado sobre el fundamento Amén, de gloria a Dios. apóstoles, dice la escritura, Efesios capítulo 2, verso 20, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, aleluya. Gloria al Señor. Eso qué es bendición, ¿no? espectacular, hermano Alejandro. Amén, amén, amén. Gloria Tener al nosotros Señor. claro que Él, recuerde Así que lo es. mencionamos la vez pasada, la Biblia es un libro cristocéntrico. Amén. Él es la razón de ser de la Escritura. Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, continuamos con estos libros muy importantes, estas cartas, perdón, ya vienen las cartas paulinas o las cartas que escribe el apóstol Pablo a las iglesias, gloria al Señor. Entre esas cartas encontramos la carta a los romanos, primera y segunda de Corintios, los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, porque es ahí donde Pablo le escribe a Timoteo, ya son cartas No es de pastorales, ¿no? Correcto, ya son cartas pastorales. También encontramos la carta a Tito, también encontramos la carta a Filemón y también encontramos aquí la carta a los hebreos, perdón, sí, encontramos la carta a los hebreos, es decir, a los judíos, a la iglesia judía. Hay algo ahí que también vale la pena considerar, Sí, hermano resaltar, Alejandro. claro. Algunos teólogos atribuyen la carta a los hebreos como una carta paulina. Hay otros que dicen que no fue Pablo, que no hay una alusión directa, pero los que dicen que sí, dicen que es que la forma de expresión de la carta a los Así es, hebreos sí. es muy similar a la forma de expresión de Pablo, sin importar si realmente fue Pablo
o fue otro el que Algunos dicen recibió la que inspiración. Apolos, que tiene que... También algunos atribuyen a Apolos, pero lo que yo quiero aclarar aquí y que quiero resaltar es que realmente lo importante es que sigue siendo tan inspirada de Amén. parte de Dios, Así es. que por eso el Señor permitió que estuviera ahí. Así es, hermano. Así como hay Señor. cartas paulinas, están también las cartas generales, llamadas Así cartas es. generales porque no están directamente relacionadas con Pablo, pero que tienen una funcionalidad para el desarrollo de la iglesia. Amén. Y por eso entonces está la carta o la epístola, porque la palabra epístola o carta representa lo mismo, del apóstol Santiago. Están en este caso, a diferencia del Antiguo Testamento, dijimos primero y segundo porque son libros. En el Nuevo Testamento sí hacemos la mención de primera y segunda de Pedro porque son cartas o epístolas. Igualmente la primera, segunda y tercera de Juan, y por último la de Judas. Aclaramos que no es Iscariote. No. Ese era Judas Tadeo. Judas Tadeo. Entonces, gracias a Dios también por esas cartas generales. Y por último, hermano Alejandro. Terminamos con el libro profético. Amén. Y es Apocalipsis o Revelación. Gloria al Señor. Así que ese es el último libro de la Biblia. Y su autor, Juan, cuando fue tomado allá en la isla de Patmos, en la Biblia, Juan el amado, exacto, que cuenta la historia, ¿no? Que querían matarlo, pero era tan amado por el pueblo que si era, creo que Herodes, no lo podía matar porque o si no el pueblo se le venía encima, saber de que era muy amado. Entonces él decidió enviarlo a una isla llamada la isla de Patmos, una isla donde es una tierra rocosa, donde no hay absolutamente nada que comer, pero de allá fue donde el Señor lo toma en el día del Señor en el Espíritu y le muestra toda la revelación que usted puede encontrar en Apocalipsis. Gloria al Señor Jesús. Alguien haciendo mención de él dijo estas palabras: conozco un hombre. Así es. Si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero fue llevado al tercer cielo y le fueron dadas a conocer todas estas maravillas. Algunos le tienen miedo a leer Apocalipsis, pero hermano, ahí permítame utilizar este texto. Oh profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios. Amén. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Así que la invitación por medio de este estudio nuevamente es: te invito a nadar en el río de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Vamos a entrar, hermano, Amén, a hacer un análisis de esta palabra maravillosa que es la palabra de Dios. Por esta razón, entonces, vamos a hacer un análisis de lo que es la simbología de la palabra de Dios. Simbología o tipología. ¿Qué son los símbolos que hacen alusión a la palabra, o cuáles son los símbolos que nos ayudan a nosotros a entender qué es la Biblia? Bueno, hermano, quisiera dar una corta explicación acerca de los símbolos o mirar sus sinónimos para poder nosotros captar, o el oyente poder captar acerca de qué es los símbolos. En realidad, bueno, su sinónimo es representación, son emblemas o son signos también, para poder nosotros tener una mayor amplitud acerca de los símbolos. Por ejemplo, el gobierno usa un símbolo, ¿no? Claro. La paloma. Claro. ¿Qué significa la paloma? Cuando nosotros pensamos en la paloma, de una vez identificamos la paz. La paz. Muy bien. Así es la palabra del Señor. La palabra de Dios representa algunos símbolos muy importantes y es a nuestro contexto para nosotros poder captar, poder entender. Wow, realmente, ¿quién no conoce una espada? Yo creo que todo el mundo conocemos una espada. Pues yo quiero decirle que la palabra de Dios es como espada, dice la Biblia, según Hebreos, el capítulo 4, verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Hermano Aníbal, qué palabra tan poderosa, gloria al Señor, y las intenciones del corazón. Oiga, qué poderosa palabra de Dios. Mire, hay algo ahí que vale la pena. Sí, hermano, lo lindo de esto es que nos da a nosotros la oportunidad de hacer eso, adentrarnos. Así es. Entrar a nadar en el río de Dios.
Amén. Entonces, si nosotros consideramos la palabra de Dios, hace una referencia al apóstol Pablo cuando dice, vestíos de toda la armadura de Dios, Amén, para que podáis resistir el día malo. En alguna ocasión, si Dios no nos da la oportunidad, haremos un estudio de la armadura de Dios. Efesios pero 6, lo que amén. menciono ahí, lo que quiero resaltar ahí, es que justamente dentro de toda la armadura que viste el soldado cristiano, que es la que hace la alusión el apóstol ahí, Así es. miren que esa es la única que usa para atacar al enemigo. No Para hay poder otra atacar, forma para sí. defendernos contra el enemigo, sino usando la palabra de Dios. Oiga, vean, El diablo la palabra. tentó a Jesús con la palabra. Así es, sí. Así que nosotros tenemos que aprender a manejar la palabra Amén. o la Así espada es. del Espíritu. Así es, amén. Dentro de las analogías no solamente está la espada. Así es. La palabra de Dios también es vista como pan. En San Juan Así capítulo que 6, bueno. verso 35, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida, ¿cierto? Y por eso hace alusión su palabra que nos muestra, que nos describe quién es, cómo es Él. Esto del libro Amén, cristocéntrico amén, así es es. llevarnos a conocer el Redentor. Amén, Por gloria eso al Señor dice Jesús, el que a mí viene nunca tendrá hambre, porque Él produce la saciedad del alma, que no la puede llenar otra cosa, sino única y exclusivamente la palabra de Dios. Así es, hermano Daniel, y entre esos emblemas o esa representación de la palabra, esos símbolos de la palabra, también encontramos la palabra de Dios como agua, Amén. que limpia. ¿Qué hace el agua, amable oyente, amigo, hermano? El agua limpia, gloria al Señor Jesús, alabanzas al Señor Jesús. Dice la Escritura en Deuteronomio 32, verso 2, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. La palabra de Dios Gloria a Dios. santifica, purifica, porque la palabra de Dios es como agua, gloria al Señor Jesús. Y la Escritura hace énfasis, ¿no, hermano? Así Sí, acerca- repetimos, no una analogía. Sí, así ¿Qué es. hace el agua? Limpia, purifica, llena, sacia, lava, sí, da saciedad también. Saciedad, Mire sed. que nuevamente aparece la palabra saciedad. Así es. El hombre busca, como el ciervo brama por las corrientes Amén, de las así aguas, es. así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi Amén. alma tiene sed de ti. Entonces, ¿cuándo encuentra saciedad? Cuando puede beber en el río de Dios, Amén, cuando puede amén, así tomar es. del agua que es la palabra de Dios. Amén, amén. El reflejo de sus pensamientos, el hombre los encuentra a través de la palabra. Así es. Esta es otra analogía. ¿Cuál? La palabra de Dios es como espejo. Segunda de Corintios Gloria a Dios. 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen misma, como por el Espíritu del Señor. O sea Amén. que, ¿qué hace la palabra? Recuerdan que hace 8 días estábamos diciendo, nos redarguye. Entonces Así eso es. nos da la oportunidad de ver dentro de nosotros mismos que si estamos o no agradando a Dios. No nos creemos santos, somos santificados por la palabra Amén. de Dios, que Gloria es viva al y Señor eficaz Jesús. y más cortante que toda espada de dos filos. Aquí como un espejo. ¿Por Oiga, qué? hermano Daniel, y Hermano, mi es pregunta es, ¿no? delicioso. ¿Y para qué sirve un espejo? Para ver los detalles que tenemos Así que es, arreglar. Cuando usted así se es. levanta en la mañana y tiene por ahí la lagañita, perdón por la referencia, Está de hay que pronto- quitarla de ahí. Está despeinado. Despeinado. Se peina, se acicala, se arregla. De pronto la corbatica torcida. Exacto, entonces para eso está la palabra, Amén. para mostrar, Gloria a Dios. para revelar las cosas en las que estamos siendo Así y es. seguiremos siendo perfeccionados por Así es, Él. gloria al Señor. Otro símbolo de la palabra de Dios también dice que la palabra de Dios como miel. Gloria al Señor Jesús. Dice la Escritura, Salmos 119, 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oiga, qué delicia, ¿no? La miel. Como dice el coro de los niños. Qué delicia. Cuán dulce, dulce, Es tu palabra. que la Así miel es. a mi boca, es tu Así. palabra en mí. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, hermano, hasta sabor nos da. Amén. Es que Él es el que le da sabor a nuestra existencia. Así el hombre es. sin Dios busca
a sus mujeres, busca alcohol, Anda sin busca sabores. una cosa, está totalmente simple. Su vida no tiene sabor, pero cuando Él pone de su miel, de su deleitosa deliciosa miel a nuestra vida, aleluya, hermano, gloria a Dios, nuestra vida entera cambia, así porque es. esta palabra es viva y es Así eficaz. es. La Gloria al palabra de Señor Dios Jesús. es a nosotros como un martillo que quebranta la piedra. Dice la Así palabra es, del amén. Señor. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. ¿Por qué? Porque entra a golpear el corazón del hombre para ablandarlo. Dios vuelve esos corazones de piedra en Así corazones es. sensibles a la palabra. Amén, amén. Una vez mi hermano lo invitamos al culto y él me decía: Daniel, si ustedes son tan felices, entonces ¿por qué uno llega a la iglesia y los ve llorando? Pero es que nuestro lloro, nuestro lamento no es lamento. Cuando usted nos ve llorar, no lloramos por lamentación, al contrario, hay un motivo que es de grande Amén, gozo. amén. Cristo Jesús ahora mora en mí. Amén. Cristo Jesús le ha dado razón de ser a mi vida, nos ha cambiado la razón de ser, entonces por eso Él está ahí como poderoso gigante. Oiga, hermano Daniel, y quisiera hacerle un poco de énfasis acerca de esto que es tan importante, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué sirve un martillo? Sí, Señor. ¿Cierto? Si tú tienes una puntilla y la necesitas clavarla entre la pared y no tienes un martillo, entonces Difícil. es como complicado, Es ¿verdad? más difícil. Entonces, así es la palabra, ¿no? Que empieza a quebrantar, a darle a esa roca, hasta que puede romper, puede ceder y puede ablandarse y puede penetrar esa palabra y puede convertir ese corazón que es insensible en un corazón sensible, dócil a la palabra del Señor. Otro símbolo importante también aquí que encontramos en la palabra de Dios, que es como fuego. Gloria al Señor Jesús. Ojo a esa palabra. Sí. ¿Cómo? Como fuego. Así es. Dice Jeremías capítulo 23, verso 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Porque hay quienes malinterpretan, ¿no? Porque dicen que, bueno, el fuego en la Biblia es juicio, pero este fuego es el fuego que purifica, el fuego que trasciende la vida del ser humano y que genera en la vida del ser humano una llama, un sentir, un deseo. Razón tiene la Biblia cuando dice: Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia dice que seremos probados como Amén, el oro que así se es. prueba con fuego. Entonces, ¿qué hace en la palabra? Otra vez nos confronta para ayudarnos a entender la condición. Así es. O sea, como, Deje el impío su camino Amén, y el amén. hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cómo la persona puede cambiar? Esto no es por fuerza de voluntad. Amén. Amén. Es la operación del Espíritu Amén, Santo así es. en el corazón Gloria del al hombre, Señor Jesús. como vivificándolo, porque el hombre por condición de pecado está muerto en delitos y pecados, pero Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. O sea que del se Señor. puede decir que la palabra como fuego es para purificar mi vida. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Purifica, quita, Para quemar todas quema esas las impurezas, lo que el no hombre sirve, tiene. Así lo que es. no debe estar ahí. Pero ¿cómo lo hace? Sí, haciéndome consciente. Por eso también dentro de la tipología está la palabra de Dios como oro. Amén. ¿Por qué como oro? Dice Salmo 19:72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Por qué la comparación? El hombre se siente feliz con todo el dinero del mundo. En estos días, hablando con alguien que está enfermo de cáncer, yo le decía, mencionando un personaje muy conocido en Colombia, que no me voy a atrever a mencionarlo aquí, con todas sus riquezas, pero está supeditado a una silla de ruedas. Y el dinero no ha podido hacer nada por él. Hay alguien que puede hacer algo por ti. Amén, así Y ese es. alguien se llama Jesús de Amén, Nazaret. amén. ¿Cómo lo entendemos? Porque por Gloria la al palabra Señor. hemos pasado por ella. Ella nos ha perfeccionado, y así como nos ha perfeccionado, nos ha dado valor. El hombre sin Dios, dice la Biblia, que es hinchazón y podrida llaga. Así es. Pero cuando viene el Espíritu de Dios a morar en el hombre, entonces ahora el hombre toma un valor, superior al oro, porque el oro es vano, Amén, pero la así palabra de es. Dios permanece para siempre. Amén, gloria al Señor. Eso podemos decir o podemos anunciar en esta noche, que realmente la vida del hombre vale más que oro, ¿no? Claro que sí.
La vida del vale ser humano tanto, vale tanto. vale tanto que el Señor por todos y cada uno de nosotros dio su vida en la cruz del Calvario. Amén, gloria Para al redimirnos, Señor. para darnos una razón de Alabanzas ser en al nuestra Señor. vida. Así. Otro emblema que encontramos también de la palabra de Dios, que es lámpara. Gloria al Señor. Salmos 119, 104 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que cuando nosotros estamos en un camino oscuro, en un camino de tinieblas, tenemos la lámpara encendida, que es la palabra de Dios, que es la que nos alumbra el camino y nos direcciona y nos guía y nos lleva a la meta, al lugar que queremos nosotros llegar, gloria al Señor. Así que podemos encontrar la palabra como lámpara. Y déjeme decir algo, Daniel, que nosotros un día, sin conocer a Cristo, estábamos en tinieblas. Pero cuando aceptamos esta palabra bendita, esta lámpara, hoy, gracias a esta lámpara, hemos recibido la luz. ¿Y sabe qué dice el Señor? Vosotros ahora sois la luz de este mundo. Gloria al Señor Jesús. Qué bendición, ¿no, hermano Daniel? Amén. Amén. O Alabanzas sea, al Señor mire, Jesús. amigo y hermano que nos acompaña a la distancia, yo quiero resaltar esto. Si nosotros hoy le estamos extendiendo la invitación a estudiar la Biblia, Amén. no es por fanatismo, No, es no. por pasión. Amén. Pero no es una pasión vana, es una pasión que salta en nuestro corazón para vida eterna. Amén, Producto así de la es. presencia del Señor en nuestros corazones. Así es. ¿Por amén. qué creemos que la Biblia no es un libro cualquiera? ¿Por qué creemos que la Biblia es mucho más que un libro de historia? Amén. Porque creemos que la Biblia tiene el Espíritu vivo de Dios que se transmite al corazón del hombre a través de la palabra del Señor. Amén, así Dice la es. Biblia: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. La fe viene por el oír, pero por Amén. oír cualquier cosa. No, No, Señor. por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Hay muchas razones, entre Hay las muchísimas. cuales podemos mencionar la antropología. La antropología no es una ciencia bíblica, no es una ciencia que nos inventamos los cristianos. Así es. La antropología ha verificado que los lugares y personajes y acontecimientos narrados en la Biblia realmente existieron. Y no solamente existieron, un dato curioso: la NASA por allá se inventó una máquina, y esa máquina contaba el tiempo en que el planeta supuestamente ha existido, pero encontraron que faltaba tiempo, Así es. ahí. Y entonces alguien de los que estaba ahí en la NASA dijo: pues yo no sé, pero a mí se me ocurre algo. Cuando yo estaba niño, a mí me llevaban a la iglesia y allá nos enseñaron que hubo personajes en la Biblia que oraron para que el sol se detuviera, y el sol se detuvo. ¿Cierto? Y la Biblia relata por lo menos dos acontecimientos. Así es. ¿Cierto? Y cuando ellos sumaron ese tiempo, resulta que les concordó. La máquina cuadró, porque ellos pensaban que la máquina estaba dañada. No, hermano y amigo que nos acompaña, esto no es casualidad, No, es amén. propósito de Dios. Así es, amén. Dios ha siempre demostrado la veracidad de la palabra del Señor. Así Las es. profecías con relación al nacimiento de Cristo demuestran, narradas en el Antiguo Testamento, demuestran que en Cristo se cumple a plenitud. Al Por pie eso de por la allá letra. Colosenses dice, y hablando del Dios invisible, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Amén. O de la deidad. Amén. ¿Cuál es la divinidad? ¿Cuál es la deidad? Todo Dios está en Así Jesús. es. No creemos en dioses tripartitos, no creemos en Dualistas. dioses conformados, creemos en la unidad del único y verdadero Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor Amén. uno Gloria al es. Señor. Porque las profecías para los últimos tiempos están teniendo su cabal cumplimiento. Así es, amén. Algunos hablan de Nostradamus y dicen que Nostradamus, muy acertado, y usted se pone a mirar las profecías de Nostradamus, están ahí anunciadas en la palabra de Dios. Así es. La grandeza de Nostradamus está inspirada en que el hombre se puso a leer la Biblia, así no le haya contado a nadie. Pero lo que él dice está ahí establecido Ya en la está escrito. palabra del Señor. Amén. No se lo inventó, como leíamos al principio. La profecía no es de interpretación privada, no es de Amén. interpretación Así es. humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre Gloria al inspirados Señor por el Jesús. Espíritu de Dios. Hay una razón mayor de peso: la transformación que produce el leer y oír la palabra de Dios
en el corazón Tiene del mucha hombre. relevancia, amén. Es la que habla por nosotros Así y da es, testimonio amén, amén. que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Alguien en cierta ocasión dijo, hermano Daniel, que el que lee un libro nunca volverá a ser el mismo. Pero yo me atrevo a decir en esta noche, amables oyentes, el que lee la Biblia realmente, el que lee la palabra de Dios, no volverá a ser el mismo. Algo, esta bendita palabra hará una transformación en su ser, gloria al Señor, porque se lo podemos decir por experiencia propia, Amén. que la palabra de Dios cambia, transforma, gloria al Señor Jesús, y que regenera la vida de las personas. Y hoy por hoy somos diferentes, hoy por hoy somos transformados por esta bendita palabra de Dios, gloria al Señor Jesús. Por eso el Señor dijo, el que bebiere de esta agua Amén. no volverá a tener Tener sed. sed, jamás. Jamás. Gloria Entonces al lo Señor invitamos Jesús. a nadar en el río de Dios. Amén, gloria al Señor. La vez Jesús. pasada hicimos unas preguntas que dijimos que íbamos a resolver y hemos Así estado es, resolviendo. amén, amén. Algunas de ellas, quién escribió la Biblia. Entonces ya lo dijimos, más de 40 escritores de diferentes Así estratos es. sociales. Y ya lo mencionamos, siendo inspirados por el Espíritu de Dios, nos compartieron la palabra. Amén. Otra pregunta, ¿todas las Biblias son iguales? Quisiéramos decirle que sí, pero Pero no. realmente no. No son iguales. ¿Por qué no son iguales? Perdón con todos los que son seguidores de la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Pero el que hizo la traducción del Nuevo Mundo, bueno, no voy a hacer menciones directas, pero quiero decirle algo. Se metió en un problema porque hubo unos textos en los que él no pudo interpretarlos porque quería interpretarlos acomodándolos a una doctrina en particular. La Biblia de los Testigos de Jehová, versión conocida como traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, se les cambiaron algunos textos y se les sustrajo otros. Vamos a mencionar algunas citas. Si usted tiene cómo tomar nota, tómela, verifíquela en el nombre del Señor. Si ya tiene listo el lápiz, entonces comienzo a decirle. San Mateo, capítulo 17, verso 21. Así es. San Mateo, verso 18, 11. San Mateo 23, 14. ¿Qué hacen ellos? O la quitan o la cambian. Y cuando la quitan ponen solo una rayita ahí, porque él no pudo explicar el texto. ¿Por qué no lo pudo explicar? Porque esto no es de interpretación privada. No es de Amén. decirle esto quiere decir esto. No. No. Las palabras dicen lo que quieren decir y Amén. quieren decir lo que dicen. Amén. Por eso la palabra del Señor ahí está clara. Así es. San Marcos 7, 16. San Marcos 15, 28. Estoy dándole citas para que usted Qué bueno. mire allá en la traducción del Nuevo Mundo que ellos se las Así arrancaron a la palabra de Dios. Se las quitaron. ¿Por qué se las quitaron? Ojo, porque la Biblia dice no añadiréis. Ahorita le doy el texto para no confundirlo. Le doy otros pasajes. San Lucas 23, 17. También fue amputado. San Juan 7, 53. San Juan 8, 11. Hechos 8, 37. Hechos 15, 34. Hechos 24, 7. Hechos 28, 29, Romanos 16, 24, y compare por favor San Juan 1, 1 y 1 de Juan 5, 7 y 20, y también le recomiendo que compare Romanos 9, 5, con la misma Biblia católica, compárela, y usted se dará cuenta que adulteraron el texto. Me perdonan por hacer una referencia tan directa, pero es necesario que usted Sí, entienda claro. que la palabra del Señor no necesita ayuditas. Los que necesitamos ayuditas somos nosotros. Y a veces cogemos la Biblia y la acomodamos a nuestra manera. Dios nos guarde y permita a Dios que sigamos predicando la palabra como ella está escrita en la palabra del Señor. Debemos recordar que la Biblia misma enseña en Deuteronomio 4:12, Eclesiastés 3:14, Apocalipsis 22:18 al 19, entre otros: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová nuestro Dios, que yo os ordené. ¿Qué pasa? Amén. Que si usted le quita, le será quitada su parte, dice Apocalipsis, del reino de los cielos. Y si usted le añade, le serán añadidos carboncitos en el infierno. Dios nos guarde, es la verdad. Amén, que podemos así es. hacerlo, tenemos que mencionarlo. Así es. No queremos asustarlo. Estamos dándole palabra de vida, estamos enseñando la Biblia para que usted conozca la verdad de Dios a través de la Escritura, y a través de ella podamos seguir creciendo en el Amén, conocimiento gloria al de la Señor verdad. Jesús. Bueno, hay una característica que se puede hablar en esta hora
de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que es que predica lo que la Biblia enseña, ¿no? Amén. La Iglesia del Señor es nuestro predica lo que la eslogan. Biblia, amén, así es. Es nuestro eslogan, es la frase por excelencia que nos identifica. La Biblia es nuestra iglesia enseña lo que predica lo que la Biblia amén, enseña. así es. Predica lo que la Biblia enseña. Para terminar, rápidamente porque el tiempo avanzó, hay algunas diferencias también ahí entre la Biblia evangélica y la Biblia católica. ¿Son iguales, sí o no? El mensaje es el mismo. Amén. Hay una diferencia particular que hay que resaltar. Hay unos libros llamados en la Biblia católica llamados apócrifos. La palabra apócrifo hace referencia básicamente a un término, es que quiero decirlo de una manera poética para no malinterpretar, Sí, claro. para que de pronto la gente no se sienta herida, ni de pronto se mueva su susceptibilidad. Así es. La palabra apócrifo hace referencia a no inspirado. Sí, y nosotros los 66 libros que describimos, que componen la Biblia, fueron aceptados y usted ve que tiene una inspiración no en la historia, sino en la palabra de Dios. Amén, así Los es. libros deuterocanónicos o apócrifos, es a saber, entre ellos están, paralipomenos, perdón, aquí es un poco complejo porque, sí. El libro de que aparece en la Biblia católica, en nuestra Biblia aparece como crónicas, ¿sí? Primera de Reyes y Segunda de Reyes en la Biblia católica, en nuestra Biblia aparece como primero y segundo de Samuel. Tercera y cuarta de Reyes son los que en nuestra Biblia aparecen como primero y segundo de Reyes. En algunos casos aparece segundo de Esdras, entre nosotros es Nehemías. Así es. Aparece en el libro de Tobías, el libro de Judí, y en los Salmos hay un pequeño descuadre en el conteo de los Salmos. El Salmo 9, en la Biblia nuestra, entre ellos son el Salmo 9 y el 10. El Salmo 11 y el Salmo 112 presentan un capítulo de atraso en la numeración. Ejemplo, el Salmo 23 entre nosotros es el Salmo 23. O sea, desde el Salmo 11 hasta el 112 hay ese descuadre. Usted mira en la Biblia católica el Salmo 22, entre nosotros es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Salmo 113, que aparece en las Biblias católicas como 113a, para nosotros es el 114. El 113b para nosotros es el 115. El Salmo 106, 115 para nosotros es el 116. El Salmo 117 hasta el 145 nuevamente presentan un capítulo de atraso en la numeración. Repito un ejemplo, el Salmo 121 entre nosotros sería el Salmo 122. Y los Salmos 146 y 147 entre nosotros es el Salmo 147. Aparece también el libro de sabiduría, el eclesiástico, el de Baruch. El libro de Daniel tiene capítulos 13 y 15 que no aparecen en el texto hebreo. Por esa razón tampoco están en nuestras Biblias. Y los libros de Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, tampoco aparecen en nuestro texto. ¿Quiénes eran los macabeos? Fueron un pueblo rebelde, fueron como una especie de guerrilla dentro del pueblo de Israel, y por eso se llama la rebelión de los macabeos. Usted lo lee en la historia como la rebelión de los macabeos. Ellos fueron una estirpe, una familia, por decirlo así, como decir hoy en día los guerreros o la rota, una familia de unos hermanos de apellido macabeos que quisieron restaurar el templo, pero se quedaron en eso, en el deseo. Usted lee el libro de Macabeos y cuentan historia, pero realmente no son libros de inspiración de parte de Dios, aunque son libros para leer de historia muy interesantes, y no estoy diciendo que no lo leamos, vale la pena también leerlos para el conocimiento del Señor. En términos generales, se nos ha agotado el tiempo. Hemos concluido hoy, por la gracia del Señor, con la lección de la Biblia. Les agradecemos su atención y por favor no deje de acompañarnos cada 8 días en la transmisión
que continuamos. Muchas gracias, Dios le bendiga. Muchas gracias, Dios les bendiga.